Hola, esta es la clase 15 del curso, es la segunda clase de la unidad 3. Retomemos un poco en qué veníamos en esta unidad. Anteriormente nos habíamos preguntado estas cosas, nos habíamos preguntado cómo es el comportamiento mecánico de los continuos sólidos bajo la acción de fuerzas y cómo es la relación entre esfuerzos y deformaciones en un continuo sólido. Noten que esa es la pregunta, o esas son las preguntas que nos hemos hecho en general acerca de los continuos. Simplemente en esta unidad nos estamos enfocando en continuos que sean sólidos en principio. Comenzamos en la clase anterior a elaborar una respuesta con base en un supuesto muy importante, que es que el comportamiento mecánico de los sólidos que vamos a considerar acá es elástico lineal. A los sólidos que se comportan así los llamamos sólidos hookeanos. Todos los sólidos son hookeanos o todos los sólidos se pueden estudiar bajo el supuesto que su comportamiento mecánico es elástico lineal. No. O sea, habrá casos en los que ese supuesto no se cumple. Hay muchos casos de aplicación a problemas de ingeniería en los que este supuesto es válido. Ustedes saben que decidir si el supuesto es válido o no dependerá de la situación particular y le corresponde al ingeniero decidirlo. Después de eso planteamos un experimento imaginario que a veces se hace también en la realidad en un laboratorio, que consistía en someter una barra de acero como la que ven ahí a esfuerzos normales de tracción, ¿cierto? Debido a una fuerza de tracción. Al ir alargando la barra y midiendo los esfuerzos y las deformaciones podíamos construir el diagrama esfuerzo-deformación que vemos ahí esbozado, ¿cierto? Por ejemplo, para el acero. Eso nos condujo finalmente a la ley de Hooke, pero especificando que así escrita corresponde solamente al caso uniaxial, o sea, al caso en el que estamos aplicando una fuerza a lo largo de un solo eje, que es el eje principal de la barra, y consecuentemente los esfuerzos y las deformaciones que estamos mirando son esfuerzos también a lo largo de ese eje, por eso lo llamamos caso uniaxial. Usamos cualquiera de las dos notaciones, ¿cierto? En términos de sigma y de epsilon o en términos de S11 y epsilon 11. En esta ley de Hooke aparece el módulo de Young, que es una característica o que podemos considerar aquí una propiedad del material. Recuerden también que discutimos la diferencia entre esta ley de Hooke y lo que ustedes conocen como ley del resorte o ley de Hooke del resorte, porque aunque hay una analogía y aunque tienen que ver, no son exactamente lo mismo, entonces hay que tener cuidado con no confundir eso. Esa ley de Hooke para el caso uniaxial nos permite inmediatamente responder una pregunta como esta, que es ¿cuál es la deformación en la dirección X1, asumiendo que esa es la dirección del eje principal de la barra, debido a un esfuerzo normal de tracción o de compresión podría ser también a lo largo de ese mismo eje? Basta con despejar de acá epsilon 11 y nos damos cuenta que esa deformación unitaria es simplemente el esfuerzo dividido sobre el módulo de Young. Ahora, cuidado con la interpretación de esto. Epsilon 11 es deformación unitaria, no es una medida directa del alargamiento de la barra, o sea, no podemos decir que la barra se alargó epsilon 11, ¿cierto? Porque el alargamiento lo vamos a medir en unidades de longitud. ¿Qué unidades tiene epsilon 11? Esa dimensional, entonces tiene que ver con el alargamiento, pero no es
propiamente el alargamiento. Eso lo aclararemos más en unos ejemplos que haremos al final y más adelante. Entonces, inmediatamente podemos hablar de la deformación en dirección X1 debido a ese esfuerzo para el caso uniaxial gracias a la ley de Hooke. Ahora, pensemos ahora qué pasa en la sección transversal de la barra cuando ésta se alarga o se acorta, ¿cierto? Intuitivamente, ¿qué creen ustedes? Cuando la barra se alarga, este diámetro D2 de la situación 2 será mayor o menor que el diámetro en el caso 1, en el caso indeformado, será el mismo. ¿Qué intuyen? Intuimos que este D2 va a ser menor que D1. Es decir, que cuando la barra se alarga, el diámetro de su sección transversal, ¿cierto? En el plano normal al plano en el que está sucediendo el alargamiento, se reduce. Y análogamente, si lo que le pasa a la barra es que se comprime, por acción de esfuerzos normales ya no de tracción, sino de compresión, entonces lo que intuimos en el caso más normal es que el diámetro de la barra se expanda, se alargue, entonces que D3 sea mayor que D1. Ese es el caso más típico y ese es el caso, digamos, más general y es el caso en el que nos vamos a concentrar. Hay materiales, digamos, menos comunes en los que pueden pasar cosas, digamos, contraintuitivas frente a lo que estamos diciendo acá, cosas un poco más extrañas. Pero nosotros vamos a concentrarnos en esta unidad que es introductoria en materiales que se comportan así, ¿cierto? Que si se alarga la barra, se reduce su sección transversal, el tamaño de su sección transversal, y que si se acorta la barra por acción de esfuerzos de compresión, el tamaño de su sección transversal crece. Es decir, vamos a concentrarnos en el caso intuitivo. Entonces, vamos a revisar un poco lo que pasa en ese plano que es normal al eje X1, donde está sucediendo el esfuerzo y el alargamiento, es decir, el plano X2, X3, podemos definirlo así. De acuerdo con lo que acabamos de decir, ¿cómo responderían ustedes esa pregunta? S11, es decir, esfuerzos normales en la dirección 1, causan deformaciones longitudinales en las direcciones 2 y 3. De acuerdo con lo que acabamos de decir, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Sí, esfuerzos, a lo que estamos viendo es que esfuerzos normales actuando en la dirección X1, por ejemplo, causan deformaciones longitudinales en las direcciones 2 y 3, normales a la dirección en la que actúa el esfuerzo. Y eso es importante, ¿cierto? Eso hace parte de las deformaciones. Ahora, ¿cuánto es esa deformación? Resulta que en sólidos hookeanos, la relación entre el esfuerzo normal en dirección X1, o sea, S11, y el esfuerzo longitudinal en dirección 2, o sea, epsilon 2,2, también es una relación lineal. Es más, esa deformación longitudinal en dirección 2 es proporcional, directamente proporcional a el esfuerzo S11. Siendo así, podemos decir que esa deformación epsilon 2,2 es igual a una constante que todavía no sabemos cuánto es, multiplicada por el esfuerzo S11. ¿Cuánto es esa constante? ¿Cuánto es esa constante si lo que yo pongo acá es epsilon 1,1? Si yo pongo acá epsilon 1,1 y aquí S11, ¿cuánto es esta constante? 1 sobre el módulo de Young, ¿cierto? Mírenla acá,
¿cierto? 1 sobre el módulo de Young. En este caso, como estamos hablando de un esfuerzo en dirección 1 y una deformación longitudinal en dirección 2, esta constante no es en general 1 sobre el módulo de elasticidad, pero sí es muy parecida. Es casi eso mismo, pero en vez de 1 es menos nu. Vamos a introducir un coeficiente acá en esto que se conoce como la relación de Poisson. En esta relación, miren que vuelve a aparecer el módulo de Young y aparece un coeficiente nuevo que vamos a llamar coeficiente de Poisson o razón de Poisson. Este es un número, enseguida veremos qué tipos de número, que también es característico de algún material, así como el módulo de Young. Entonces, lo que expresa esta relación es que el esfuerzo en dirección 1, esfuerzo normal en dirección 1, causa una deformación longitudinal en dirección 2, que es igual a menos nu sobre el módulo de Young por ese esfuerzo. ¿Qué intuyen ustedes? ¿Que este número es más grande o más pequeño que 1? ¿Qué les dice la intuición? Ese número debe ser menor que 1 en principio, por lo menos menor que 1, porque si fuera, digamos, 1, quitando el menos, significaría que cuando yo alargo la barra, lo que se alarga la barra en la dirección del esfuerzo es lo mismo que cambia el diámetro en la dirección normal, y eso no es muy intuitivo. Este número nu es un número en general menor que 1, ¿cierto? Pero antes de ver valores de ese coeficiente, pensemos en las unidades. ¿Qué unidades tiene nu? ¿Qué unidades tiene que tener dado que esta ecuación es dimensionalmente homogénea? Se ve que para que esta ecuación sea dimensionalmente homogénea, el coeficiente de Poisson tiene que ser un número adimensional, ¿cierto? Porque el módulo de Young, ¿qué unidades tiene? Unidades de esfuerzo, que junto con estas unidades de esfuerzo se cancelan, y sabemos que la deformación longitudinal es adimensional, entonces nu tiene que ser adimensional, ¿cierto? Miren, por ejemplo, algunos valores típicos, simplemente a modo de ejemplo, del coeficiente de Poisson para algunos materiales. El coeficiente de Poisson para el acero, para un tipo de acero, anda por estos lados, ¿cierto? Entre 0.27 y 0.3. Esto es un rango, ojo que esto no es un menos, esto es desde 0.27 hasta 0.3. Por ahí, esos son valores típicos. Del concreto está por los lados de 0.20. Cuando se habla de concreto, para dar estas propiedades, generalmente se habla de concreto para el caso específico de concreto sometido a compresión, más que concreto sometido a tracción, ¿cierto? Pero los que van a estudiar después materias de concreto precisarán estas cosas, ¿cierto? Van a ver materias como 1, 2, 3, 4, 5, no sé cuántas de concreto. Y miren, por ejemplo, un material como el oro tiene un coeficiente de Poisson relativamente alto, o sea, estos valores de 0.42 y 0.44 son en realidad valores altos del coeficiente de Poisson, para que se hagan una idea. Por ejemplo, un material como algunos tipos de caucho tienen un coeficiente de Poisson grande, y grande significa algo así como 0.5. O sea, 0.5 ya es un valor del coeficiente de Poisson bastante grande.
Entonces, solo por dar un rango de valores. En el futuro, si necesitan valores de estos para materiales, por favor consultar una referencia adecuada, no el tablero de mecánica, que esto es solo para darles una idea de los valores. Entonces, una pequeña tarea, asumiendo que el coeficiente de Poisson es mayor que 0, existen, repito, casos en los que puede ser negativo, pero esos son materiales, digamos, poco comunes para los problemas en los que estamos interesados. Asumiendo que es mayor que 0, ¿por qué ese signo menos en la relación de Poisson? ¿Qué significa ese signo menos? ¿Cómo se interpreta ese signo menos que aparece en la relación de Poisson? ¿Alguien tiene ya la respuesta? ¿Qué significa ese menos ahí? ¿Qué esperaban ustedes que pasara cuando la barra se alarga? Si la barra se alarga, ¿cómo es epsilon 1, 1? Alargamiento equivale a una deformación longitudinal, ¿positiva o negativa? Positiva, ¿cierto? Un alargamiento es una deformación longitudinal o equivale a una deformación longitudinal positiva. ¿Y el alargamiento de la barra qué produce en la sección transversal? Reducción del diámetro. Y un acortamiento es equivalente a una deformación longitudinal, ¿positiva o negativa? Negativa. Entonces miren que un alargamiento en una dirección produce un acortamiento en la otra. Ahí hay un cambio de signo. Y por el contrario, un acortamiento en la dirección 1, digamos, que es la dirección de la barra, produce en la sección transversal un alargamiento del diámetro. Entonces miren que los signos son contrarios. Con eso tiene que ver ese menos, pero piénsenlo bien como tarea. Ahora, ya sabemos qué pasa en la dirección 2. O sea, acabamos de decir por la relación de Poisson que en la dirección 2 la deformación longitudinal unitaria es menos nu sobre el módulo de Young por el esfuerzo normal en dirección 1. Pero la sección transversal no solamente tiene la dirección 2, también tiene la dirección 3 y cualquier otra dirección radial. O sea, yo podría hacer este análisis para cualquier otro diámetro sobre esa sección transversal. ¿Cuánto es epsilon 3,3? ¿Cuánto es la deformación longitudinal unitaria en dirección 3? Se puede decir que es igual a epsilon 2,2. ¿Ustedes qué dirían? ¿Y por qué razón se puede decir eso? O sea, se puede decir que la deformación longitudinal en dirección 3 causada por el esfuerzo S11 es igual a la deformación longitudinal epsilon 2,2 causada por el mismo esfuerzo. Eso sí se puede decir, o sea, el diámetro cambia igual en dirección 2 que en 3. Sí podemos decir eso siempre. ¿Qué intuyen ustedes? Lo primero que debería decirnos la intuición es que no siempre. O sea, esto no se puede decir en general, esto no es algo que se cumpla en cualquier caso de estudio. No, entonces es muy importante que inicialmente la intuición nos diga eso. Pero a veces sí. Pero ¿cuándo son esas veces? O sea, ¿bajo qué condición esto se cumple? ¿Qué propiedad es importante ahí para poder decir estas cosas? La propiedad en la que se basa esta condición ya la estudiamos en clases anteriores. ¿Qué propiedad es importante para hablar de esto? O sea, lo que estamos diciendo acá es que la deformación en la dirección 2 es igual a la deformación en la dirección 3
y podríamos incluso generalizar y decir que sea igual en cualquier dirección que se considere. ¿De qué estoy hablando? De isotropía. Ahora, todos los materiales son isótropos con respecto, en este caso, a las deformaciones. No, no todos los materiales son isótropos. Entonces, eso nos lleva a deducir cuál es la condición bajo la cual podemos decir que epsilon 2,2 es igual a epsilon 3,3, ¿cierto? Y nosotros nos vamos a limitar en esta unidad introductoria a materiales que sean isótropos con respecto a las propiedades que están aquí involucradas, en particular con respecto a las deformaciones. Entonces, la isotropía aquí a lo que nos conduce es a decir que cuando la barra se alarga, la sección transversal, las deformaciones longitudinales en el plano donde está la sección transversal son iguales en cualquier dirección que se considere, ¿cierto? Para el caso de una sección transversal circular, entonces lo que estamos diciendo es que el diámetro cambia lo mismo en cualquier dirección que yo considere ese diámetro. Eso significa, por ejemplo, que la forma de la sección transversal de la barra va a cambiar o no. O sea, si la barra es circular, al alargarla, ¿la sección transversal va a dejar de ser circular o no? No va a dejar de ser circular bajo este supuesto. O sea, la sección transversal va a seguir siendo circular, pero con un diámetro menor si lo que estamos es alargando la barra, o con un diámetro mayor si lo que estamos es acortando la barra. Repito, hay casos en los que esto no se cumple, o sea, hay materiales que son anisótropos. En esos materiales puede pasar, por ejemplo, que cuando tomo una barra de sección transversal circular y la alargo, puede pasar que la sección transversal deje de ser circular y se convierta, por ejemplo, en una elipse. ¿Por qué? Porque una elipse tiene un diámetro menor que el otro, ¿cierto? Para pensar solo en dos. Y el diámetro menor resultaría en la dirección en la cual el material se deforma más fácilmente, ¿cierto? Entonces, eso puede pasar. Eso puede pasar en materiales anisótropos. Aquí, bajo el supuesto de isotropía, vamos a decir que S11 causa una deformación longitudinal en dirección 2 que es igual a la que causa en la dirección 3, ¿cierto? Pero entonces mucho cuidado con en qué condición se cumple eso. Vamos a llamar a esta la relación de Poisson y la vamos a numerar como la ecuación 3,2 de esta unidad. Entonces, a manera de síntesis, miren que lo que estamos diciendo es que los esfuerzos normales en la dirección X1 causan deformaciones longitudinales en la dirección X1 y también en el plano X2, X3, normal a la dirección 1. Ahora, ¿cuáles son esas deformaciones longitudinales? Miren, S11 causa en la dirección 1 una deformación longitudinal que es el esfuerzo sobre el módulo de Young. Esto sale de la ley de Hooke para el caso uniaxial. En la dirección 2 causa una deformación longitudinal que es menos nu sobre E por el esfuerzo, y esto sale de la relación de Poisson. Y en la dirección 3 causa la misma deformación longitudinal que en la dirección 2. Estas dos son iguales bajo ese supuesto de isotropía que acabamos de discutir. ¿Listo? Entonces, todo eso causa el esfuerzo S11 en la barra. Ahora, ¿qué pasa si el elemento de continuo que estamos analizando es como este y no está sometido a esfuerzos uniaxiales? O sea, no está sometido a esfuerzos únicamente en una dirección.
sino que está sometido a esfuerzos normales en las tres direcciones. La deformación debe ser diferente, ¿cierto? Debe ser diferente. ¿Qué les dice la intuición? Por ejemplo, intuitivamente, ¿qué pasa si todos estos son iguales? ¿Qué pasa si todos estos son iguales? Ese paralelepípedo puede cambiar de forma, o sea, dejar de ser un paralelepípedo. No, pero puede cambiar de tamaño. De tamaño sí puede cambiar, ¿cierto? Entonces, este es un caso más general. Vamos a analizarlo. Y vamos a analizarlo con una estrategia que se usa mucho en diversos problemas de ingeniería, que es analizarlo por partes. Es decir, analizar qué pasa solo con los esfuerzos en dirección 1. ¿Qué pasa solo con los esfuerzos en dirección 2 y qué pasa solo con los esfuerzos en dirección 3? Vamos a analizarlo por partes y después vamos a reunir todo ese análisis en una sola respuesta, haciéndolo con mucho cuidado. Vamos a ver a qué me refiero con mucho cuidado. Entonces, pensemos solamente, para hacerlo por partes, en la dirección 1. Entonces, vamos a hacer el análisis pensando en la deformación longitudinal unitaria en dirección 1, ¿cierto? Entonces, preguntémonos cuál es la deformación en la dirección 1 debida a S11. Ya sabemos que si este fuera el caso, esto sería el caso uniaxial, ¿cierto? Y como nos estamos preguntando por la deformación en la misma dirección en la que actúa el esfuerzo, la ley de Hooke para el caso uniaxial nos permite responder esa pregunta inmediatamente. Sabemos que la deformación longitudinal unitaria en dirección 1 causada por el esfuerzo normal en esa misma dirección es igual a ese esfuerzo dividido por el módulo de Young. ¿Listo? Esto es el caso uniaxial que acabamos de analizar en la barra. Pero también podemos preguntarnos ¿cuál es la deformación en la dirección X1 causada por el esfuerzo normal en la dirección 2? Eso puede pasar, sí, lo acabamos de analizar. Si este paralelepípedo se alarga en la dirección 2, ¿qué va a pasar en la dirección 1? Si se alarga en la dirección 2, en la dirección 1 lo que espera es que se acorte. ¿Y cuánto se va a acortar? Eso está dado por la relación de Poisson que acabamos de analizar. Entonces podemos decir que el esfuerzo normal en dirección 2 causa una deformación longitudinal en dirección 1 que es igual a ese esfuerzo dividido por el módulo de Young y todo eso multiplicado por el coeficiente de Poisson. Y este signo menos ya sabemos que se refiere al hecho de que cuando se alarga en dirección 2, se acorta en dirección 1. Miremoslo acá para la tarea. ¿Qué significa? O sea, si este esfuerzo es de tracción, S22 es positivo o negativo. Los esfuerzos normales son positivos cuando son de tracción, ¿cierto? Entonces, en este caso, S22 es positivo, tracción. El módulo de Young siempre es positivo. Y el coeficiente de Poisson, aunque no siempre, estrictamente hablando, en el caso intuitivo, en el caso más general y en el caso que nos vamos a concentrar, siempre es positivo, ¿cierto? Entonces, siendo estos dos coeficientes positivos, si este esfuerzo es de tracción, ¿cómo es esta deformación? Negativa. Es decir, un esfuerzo de tracción en la dirección 2 causa una deformación longitudinal en dirección 1 que es negativa. ¿Y qué significa una deformación longitudinal negativa? Significa acortamiento, ¿cierto?
¿Qué pasaría si el esfuerzo normal en dirección 2 fuera de compresión? ¿Cómo sería el signo de S22? Sería negativo y el signo negativo del esfuerzo con este menos convierte todo el lado derecho en un valor positivo. Es decir, un esfuerzo de compresión causaría en dirección 2 causaría una deformación longitudinal en dirección 1 positiva. ¿Y eso qué significa? ¿Alargamiento o acortamiento? Una deformación longitudinal positiva es un alargamiento, es decir, si ese paralelepípedo se comprime en dirección 2, lo que uno espera que pase en dirección 1 es que se alargue, ¿cierto? Esa es la tarea del signo. Entonces, este es el alargamiento en dirección 1 causado por el esfuerzo normal en dirección 2. Bueno, este es, perdón, la deformación longitudinal en dirección 1 causada por el esfuerzo normal en dirección 2. Y equivalentemente podemos preguntarnos cuál es la deformación x1 en dirección x1 debida al esfuerzo normal en dirección 3. Esto también está dado por la relación de Poisson y entonces sabemos que la deformación longitudinal en dirección 1 es igual al esfuerzo que la está causando en este caso, que es el esfuerzo normal en dirección 3, multiplicado por el negativo del coeficiente de Poisson y todo eso dividido por el módulo de Young. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora es responder la pregunta de qué pasa en este caso en el que el paralelepípedo está sometido a esfuerzos normales en las tres direcciones, pero por separado, ¿cierto? Viendo qué hace S11, qué hace S22 y qué hace S33 en términos de la deformación longitudinal en dirección 1. Pero la pregunta que queremos responder no es qué hacen cada uno de ellos por separado, o sea, qué efecto tiene cada uno de esos esfuerzos por separado. La pregunta que queremos responder es ¿cuál es el efecto combinado? O sea, si yo tengo una situación en la que el paralelepípedo está sometido a esfuerzos normales en las tres direcciones de manera simultánea, ¿cuánto se alarga o se acorta en dirección 1? Es más, ¿qué les dice la intuición? Si yo pongo los esfuerzos normales en las tres direcciones como lo ven ahí, ¿qué va a pasar en la dirección 1? ¿Se va a alargar o se va a acortar el paralelepípedo? ¿Qué va a pasar en dirección 1? ¿Va a haber un alargamiento o un acortamiento por el efecto combinado de estos tres esfuerzos? ¿Qué les dice la intuición? La intuición nos dice que no se puede saber, ¿cierto? O sea, pueden pasar ambas cosas. Pueden pasar ambas cosas. O sea, si yo pongo esfuerzos normales en las tres direcciones, puede pasar que el elemento se alargue o se acorte. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de la magnitud que tengan estos esfuerzos. ¿Qué causan los esfuerzos normales en dirección 2 y 3? ¿Qué tienden a producir? Si yo retiro de acá S11, entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Qué va a pasar en la dirección 1? ¿Va a haber un acortamiento o un alargamiento? Si yo retiro S11 de ahí. O sea, si hago esto. Este lo voy a quitar de ahí y este también. No están ahí. En ese caso que ven, ¿qué va a pasar en dirección 1? Lo que esperamos es que haya un acortamiento. Ahí sí es claro, ¿cierto? Debido a los esfuerzos normales actuando en dirección 2 y 3. Y si dejo solamente ese 1,1, lo que espero es que haya un alargamiento, pero si pongo los tres esfuerzos, pues si pongo los esfuerzos en las tres direcciones, entonces lo que pasa
es que S11 tiende a producir un alargamiento en dirección 1 y S22 y S33 tienden a producir un acortamiento. El efecto final va a depender de cuál de esos dos efectos es dominante, ¿cierto? Y eso depende de la magnitud de los esfuerzos. Ahora, miren que de lo que estoy hablando es de una relación entre causas, a lo que estamos llamando aquí causas son esfuerzos, y consecuencias, digamos, o causas y efectos de esas causas. Y esos efectos los estamos describiendo en términos de deformaciones. Entonces, haciendo el análisis por separado, lo que hemos dicho es que S11 solo, o sea, por sí solo causa una deformación en dirección 1, que es S11 sobre el módulo de Young, y que S22 y S33 causan también deformaciones longitudinales en dirección 1 dadas por la relación de Poisson. Pero repito, la pregunta que queremos responder es ¿qué pasa si yo combino la acción de estos tres? Ojo que esta combinación no es una suma, ¿cierto? Yo no estoy sumando esos valores, yo estoy poniendo todos esos esfuerzos a actuar sobre el elemento. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué les dice la intuición? Por ejemplo, caso 1, la intuición nos puede decir que sumemos eso. Y la intuición también nos puede decir, bueno, esta sería una intuición un poco más desorientada, diría yo, pero que uno a veces ve por ahí actuando, y es que nos diga el promedio, ¿cierto? A veces se abusa del promedio, ¿cierto? A veces cuando uno tiene 5 valores, que son opciones posibles de respuesta para una pregunta, sucumbimos a la tentación de pensar que lo mejor que podemos hacer es poner el promedio de los 5. Eso a veces funciona, pero en muchos casos no es así. Entonces, cuidado con el abuso del promedio, cuidado con abusar de simplemente, como no sé qué poner, promedio, y pongo ese valor. Eso es muy peligroso, puede dar lugar a errores graves de ingeniería. Entonces, si no estamos seguros qué valor poner, pues hay que pensarlo mejor, pero no poner lo primero que se nos ocurra, que muchas veces es el promedio, ¿cierto? El promedio no es una panacea. ¿Conocen el término? En la antigüedad, algunos médicos de la antigüedad andaban en la búsqueda de una medicina que curara cualquier enfermedad, como una llave maestra, una medicina que sirviera para cualquier cosa, y a eso le llamaban una panacea. Entonces a veces usamos el promedio como la medicina para todos los males, ¿cierto? Saco el promedio y da bien. No, no es así, no existe tal cosa. Entonces, la intuición que nos dice que promediemos esas cosas, hagámosla a un lado. No, eso no es correcto. La intuición que nos dice sumemos esas cosas. O sea, la intuición que nos dice sumemos, es decir, supongamos que el efecto combinado de estos tres esfuerzos es igual a la suma de los efectos que causan cada uno de ellos por separado, ¿cierto? Digamos que la deformación longitudinal en dirección 1 es igual a este primer término, que es lo que causaría ese 1,1 solo, más este segundo término, que es lo que causaría ese 2,2 solo, más este tercer término, que es lo que causaría ese 3,3 solo. La intuición nos puede decir eso, y les digo, esta es una intuición que camina en una dirección mejor que la que acabamos de mencionar del promedio.
Pero, sin embargo, este no es un camino del todo seguro. No se puede hacer esto sin pensarlo detenidamente, sin pensarlo cuidadosamente. ¿Qué hay que pensar acá? ¿Qué hay que pensar? O simplemente lo pongo y funciona. ¿O qué creen ustedes que habría que pensar acá para decidir como ingenieros si eso es válido o no es válido? Miren, hacer eso, o sea, decir que el efecto combinado de estas tres causas es igual a la suma de los efectos de cada una de esas causas por separado, es equivalente a aplicar algo que se conoce como un principio de superposición, que ustedes pueden haber oído mencionar antes en otros contextos. Hacer esto, es decir, responder aquí con lo que está encerrado en rojo, es equivalente a aplicar un principio de superposición, que en este caso se interpreta como que el efecto de una combinación de causas es igual a la suma de los efectos que cada una de esas causas producen por separado, ¿cierto? Ese sería un principio de superposición. Ahora, ¿qué les dice la intuición? Siempre es válido. En esta materia creo que nos ha pasado ya muchas veces que digamos que algunas cosas son válidas, pero con condiciones, ¿cierto? Pero no siempre, pero depende. Y eso es muy común en muchos problemas de ingeniería. Entonces yo creo que hay que acostumbrarse a eso. Hay que acostumbrarse a esos depende, que a veces son tan incómodos cuando uno quiere simplemente resolver algo como una receta, pero que son tan importantes en el ejercicio de la profesión, porque ahí es donde uno interviene de manera muy importante como profesional. Entonces, aquí la respuesta sobre la validez de esta respuesta también es depende. O sea, eso sí es cierto, pero no siempre, no en cualquier caso. En el caso que estamos estudiando, sí es cierto. O sea, bajo los supuestos que ya hemos enunciado, esto sí es cierto. Y hay un supuesto que es crítico para eso. O sea, ¿cuál es la propiedad fundamental que tienen los sólidos que estamos estudiando en esta unidad? La propiedad es que los sólidos son lineales. B, la propiedad es que los sólidos son elásticos. C, la propiedad es que los sólidos tienen comportamiento elástico lineal. ¿Qué escogen? C. En algún momento hemos dicho aquí que los sólidos son lineales. Eso no lo hemos dicho ni lo vamos a decir, porque es que, ¿qué significa que los sólidos sean lineales? Que tienen forma de línea, o eso, ni siquiera la interpretación de eso es correcta, ¿cierto? Puede que uno esté pensando, no, es que cuando yo dije que los sólidos eran lineales, lo que estaba pensando era que tenían comportamiento lineal. Bueno, entonces hay que bajar mejor nuestros pensamientos a nuestras palabras, sean escritas o habladas. Entonces, la propiedad fundamental de los sólidos que estamos analizando en esta unidad es que su comportamiento es elástico lineal. Bajo ese supuesto, o sea, bajo el supuesto de que las relaciones entre los esfuerzos y las deformaciones son lineales, ese principio de superposición es válido. O sea, la respuesta a esta pregunta que ven ahí
es sí. O sea, sí es válido hacer eso, pero con la condición en mente de que estamos hablando de sólidos en los cuales el comportamiento mecánico es elástico lineal. En otros casos puede que esto no se cumpla. Entonces habrá que analizar otros casos de forma particular, pero no podemos asumir que en general esto siempre es válido. No se puede asumir eso. No se puede asumir. Aquí sí, bajo las condiciones que hemos expresado. Entonces aquí lo que vamos a decir es que podemos aplicar un principio de superposición que en este caso sí se cumple por la linealidad de las relaciones entre esfuerzos y deformaciones, limitándonos a esos casos. Aquí además está implícito otro supuesto, ¿lo ven? ¿Cuál es el otro supuesto que está implícito acá? Que el material es isótropo, ¿cierto? En particular con respecto a las deformaciones, porque si no, no hubiéramos llegado a esa expresión, ¿cierto? Por lo que discutimos hace un momento. Entonces, en conclusión, sí lo que tenemos es este caso en el cual tenemos un elemento de continuo cuya forma hemos asumido pues como un paralelepípedo sometido a esfuerzos normales en las tres direcciones. Entonces la deformación longitudinal en dirección 1 es igual a esa suma que vemos ahí, que ya sabemos obtener, donde están involucradas la ley de Hooke para el caso uniaxial y la relación de Poisson. Noten que aquí hay otra suposición implícita importante. Repito, aquí hay otra suposición implícita importante, y es que estamos asumiendo que estos valores son iguales, S11 y S11. O sea, estamos asumiendo que ese elemento está en equilibrio, ¿cierto? ¿Qué pasaría si S11 fuera distinto en una cara que en la otra? ¿Cómo sería la resultante de fuerzas en la dirección 1? ¿Sería igual a 0 o diferente de 0? Sería diferente de 0. Y si la resultante de fuerzas en una dirección es diferente de 0, ¿qué habría? Movimiento. Entonces, implícitamente aquí también estamos suponiendo que ese elemento está en equilibrio. Y ese es el caso que nos interesa más comúnmente en el estudio de sólidos, ¿cierto? Por ejemplo, los ingenieros civiles o sanitarios que diseñan estructuras como edificios, tanques, las diseñan con la idea de que el edificio no salga caminando de repente, ¿cierto? Ni que el edificio se esté moviendo, caminando por la ciudad. Esa no es la idea. En realidad el caso que nos interesa es el caso en el que los sólidos están en equilibrio, ¿cierto? Que no significa que no se deformen, solo significa que la resultante de fuerzas y de momentos es 0, bueno, en cualquier caso, que se cumplen las condiciones de equilibrio. Entonces, implícitamente también está ese supuesto del equilibrio ahí, entonces ese uno a un lado y al otro es el mismo, ¿cierto? De manera que la resultante de fuerzas sea igual a 0. Entonces, eso que acabamos de hacer únicamente es válido bajo las suposiciones planteadas. Tarea, escriban, ¿bajo qué suposiciones es válido todo lo que acabamos de hacer? Eso es muy importante en ingeniería, pues, y en otros campos también, pero hablando de ingeniería, esto es fundamental. Es fundamental para el ingeniero reconocer en qué momento un cierto modelo matemático, que es lo que hemos estado desarrollando, es válido o no. No hacerlo conduce a errores que pueden llegar a ser, y que diría yo generalmente son graves. Supongan lo siguiente: ustedes ya como profesionales están analizando el comportamiento mecánico de un sólido y buscan en un libro y se encuentran esta fórmula y toman esa fórmula y la aplican y calculan
y hacen los cálculos bien. Es que la fórmula además es supremamente sencilla. Esto es dividir y multiplicar, esto es aritmética. Entonces aplican la fórmula y les dan valores y entregan los valores, y no se equivocaron en los valores, en las multiplicaciones, divisiones, en eso no se equivocaron. No se equivocaron en transcribir la fórmula. El libro que consultaron es un libro muy bueno, y en la fórmula, perdón, y en el libro está bien la fórmula. Todo eso que acabo de decir garantiza que los cálculos de ingeniería estén bien. ¿Qué error gravísimo puede haber? Por ejemplo, supongan que el material para el que hicieron ese análisis es anisótropo. ¿Cómo quedaron esos cálculos? Muy mal hechos, peligrosamente mal hechos, posiblemente. ¿Quién les iba a decir que el comportamiento era anisótropo? ¿Quién debió saber eso? ¿Quién debió analizar eso? Ustedes, pues nosotros los ingenieros. Porque a uno cuando lo contratan como ingeniero nunca le dicen los supuestos. Vea, yo necesito que usted me haga este análisis bajo los siguientes supuestos. El material es isótropo. Se cumple el principio de superposición. El comportamiento es elástico lineal. A uno no le dicen eso. De la persona que lo está contratando, a uno posiblemente ni conoce la palabra anisótropo, ni sabe qué es comportamiento elástico lineal. Por eso los están contratando a ustedes, porque ustedes sí saben. Entonces, ¿sobre quién recae la responsabilidad? Voy a decir esa palabra así en negrilla subrayada. ¿Sobre quién recae la responsabilidad de usar bien y escoger bien el modelo matemático para analizar un problema? Sobre nosotros. Por eso los ingenieros necesitamos licencia para ejercer como ingenieros, como los médicos. Y es más, si uno se quiere ir a trabajar a otro país, necesita sacar una licencia. Y generalmente es muy complicado, necesita convencer a las autoridades de ese otro país mediante exámenes que uno sí puede ejercer como ingeniero. Yo he oído historias de exámenes de esos, nunca presenté uno de esos, pero he oído historias de exámenes de esos en los que a un ingeniero le ponen un problema para sacar una licencia en otro país, un problema de ingeniería grave, y le dicen: usted se va a encerrar en ese cuarto y puede tener un computador pues incomunicado, pero usted puede tener computador, puede tener libros, o sea, uno puede llegar con un arrume de libros, lleve lo que sea, siéntese ahí y resuelve ese problema de ingeniería. Escoja bien, ahí tiene todas las fórmulas, lleve lo que quiera, pero decida, evalúe cuáles son los supuestos y actúe en consecuencia. Entonces, yo hago mucho énfasis en eso porque es que creo que hay un punto neurálgico de la formación de nosotros como ingenieros, y en este caso particular de la formación de ustedes que son estudiantes. Hay que reconocer las suposiciones involucradas en cualquier modelación que se haga. Aquí estamos hablando de sólidos y entonces estamos hablando más de casos que se parecen con la ingeniería estructural, pero esto mismo aplica y es absolutamente crucial, y lo verán más adelante, para los ingenieros ambientales en modelación ambiental. Los ingenieros ambientales ven varias materias más adelante que se llaman modelación, modelación, modelación. Y esas materias que se llaman modelación, modelación, modelación siempre involucran supuestos. Y esos supuestos hay que reconocerlos, interpretarlos, analizarlos, evaluarlos, cuándo se cumplen, cuándo no, para cualquier caso de un problema ambiental que se imaginen. ¿Cuántos supuestos puede haber? Entonces, para irnos entrenando en eso de los supuestos, escriban cuáles son los supuestos detrás de esta ecuación. ¿Cuándo ustedes como ingenieros usarían esta ecuación? O sea, ¿bajo qué condiciones? Si se cumplen, ¿qué cosas la usarían? Y si no, pues no. ¿Listo?
No, aquí, así como, a ver, él me pregunta que si por la forma en la que está escrita la ecuación se puede inferir que alguno de los esfuerzos es mayor que los otros, o sea, que C11 es mayor que C22 o mayor que C33, no, aquí no se sabe nada, puede ser cualquier caso. Puede ser ese 1,1 el menor o el mayor o el intermedio de esos valores. Puede ser cualquier caso, eso ya depende del caso particular. Así como está escrita, no se sabe nada sobre los valores de C11, S22 y S33. Es más, pueden ser de tracción o de compresión. Nosotros hemos analizado el caso de tracción, pero pueden ser de compresión. Y si son de compresión, entonces el valor de esos esfuerzos entra como un número negativo. Entonces, si S22 es de compresión, esto será un número negativo y junto con este menos, todo este término se volverá positivo. Entonces, esta ecuación sigue siendo válida para casos de tracción y compresión. Ojo, en general, bueno, y ya que preguntaste eso y dio pie para esto que estoy diciendo, aquí hay otro comentario importante. Hay materiales cuyo comportamiento es equivalente a tracción que a compresión. Entonces, si esos materiales están sometidos a tracción o a compresión, basta con poner aquí el signo adecuado, ¿cierto? El esfuerzo que sea de tracción positivo y el que sea de compresión negativo y la ecuación funciona. Hay materiales cuyo comportamiento es equivalente a tracción y a compresión, pero hay materiales que se comportan diferente a tracción de cómo se comportan a compresión. Por ejemplo, ese comportamiento en qué se puede reflejar en los valores del módulo de Young. Es muy común encontrarse valores del módulo de Young para el concreto en donde se especifica valor del módulo de Young para concreto a compresión. ¿Qué quiere decir eso? Que ese valor del módulo de Young se puede usar como estamos planteando acá, pero para casos en los cuales el concreto esté sometido a compresión. Es muy común, en cambio, que el acero tenga un módulo de Young que es el mismo, independientemente de si el material está sometido a tracción o a compresión. Entonces, también hay que tener ese cuidado, ¿cierto? También hay que estar atentos a eso para decidir cuándo y cómo aplicar un modelo matemático como este que estamos deduciendo. Ahora, solamente hemos escrito epsilon 1,1, pero ¿ustedes qué creen? En ese caso también pasa algo en direcciones 2 y 3. O sea, también habrá epsilon 2,2 y epsilon 3,3. Habrá deformaciones longitudinales en direcciones 2 y 3. Claro que sí, y esas las van a encontrar ustedes. ¿Cierto? Bajo las mismas suposiciones, ¿qué dirían ustedes de la deformación longitudinal unitaria en dirección 2 y en dirección 3 causadas por todos esos esfuerzos normales, actuando simultáneamente? Entonces hagan un análisis equivalente a este y esta es la solución, van a llegar a esto. O sea, aquí lo que hemos hecho es llegar a la primera de estas tres ecuaciones. Acabamos de deducir epsilon 1,1. Lo único que hice fue sacar 1 sobre el módulo de Young como factor común, pero esta ecuación que vemos abajo es la primera ecuación de acá. Ustedes, haciendo el análisis para las direcciones 2 y 3, van a llegar a las otras dos. Hagan el análisis, por favor. Miren que son incluso fáciles de interpretar, porque la deformación longitudinal, digamos, en dirección 2, tiene una parte causada por el esfuerzo en esa misma dirección, ¿cierto? Esa parte que corresponde al esfuerzo en la misma dirección que la deformación longitudinal no se ve afectada por el coeficiente de Poisson. Y esta deformación longitudinal en dirección 2 también tiene una parte que es causada por los esfuerzos en dirección 1 y en dirección 3. Pero esa parte de la deformación 2 que es causada por los esfuerzos en las otras dos direcciones, 1 y 3,
sí está afectada por el módulo por el coeficiente o la razón de Poisson. Entonces, estas tres ecuaciones resumen lo que hemos dicho hasta ahora. Es más, estas tres ecuaciones, gracias. ¿Me iban a decir esto? Bueno, sí, muchas gracias. Aquí es S22. Estas tres ecuaciones resumen lo que hemos dicho hasta ahora. Aquí están resumidas. El caso uniaxial está resumido. En el caso uniaxial, digamos que el eje que estamos analizando es X1. En el caso uniaxial, ¿cómo son S22 y S33? Iguales a 0. Entonces, ¿qué queda de esta expresión? Epsilon11 igual a S11 sobre E. Ese es el caso uniaxial, ¿cierto? O sea, ahí está. Está la relación de Poisson. Supongan que S11 es 0 y S33 es 0. ¿Qué queda? La relación de Poisson. Entonces, ahí están resumidas, resumido, digamos, el modelo matemático que hemos desarrollado hasta ahora. Ahora, ese modelo matemático que hemos desarrollado hasta ahora solamente contempla esfuerzos normales, ¿cierto? ¿Qué intuyen ustedes que falta para generalizar más la cosa todavía? Falta considerar esfuerzos cortantes, pero eso lo vamos a hacer en la clase siguiente. Hoy vamos a hacer un par de ejemplos de esto, de ejemplos de aplicación de esto, pero nos sigue faltando considerar esfuerzos cortantes, lo cual será tema de la próxima sesión que tengamos. Entonces, algunos ejemplos, estos son como lo que llamamos tareas, ¿cierto? Porque son ejemplos que dejan tareas, dejan cosas inconclusas. Entonces, a ver, les voy a apuntar aquí unas referencias. O sea, hay una serie de libros que se llaman así: Mecánica de materiales. Este es el nombre, digamos, el común denominador del nombre de esos libros. En esos libros se encuentran, digamos, ejercicios de aplicación de este tipo. Yo les mando unas referencias específicas, pero así como de cálculo ustedes conocen muchos libros y entonces reconocen el libro por el autor, ¿cierto? Dicen el cálculo de Leithol, el cálculo de bueno, muchos cálculos. Existen diversos libros de mecánica de materiales, mecánica de materiales D, mecánica de materiales D. Hay dos muy conocidos, son el de mecánica de materiales de Beer y Johnston y el libro de mecánica de materiales de Gir and Timochenko. Timochenko, el autor que les mencioné de la teoría de la elasticidad, y otros. Entonces, en esos libros se encuentran muchos ejercicios de este tipo. De hecho, los ejercicios que les voy a mostrar a continuación están basados en un par de ejercicios del libro de mecánica de materiales de Gir y Timochenko. En esos libros hay muchas otras cosas, porque esos libros están, digamos, tocan muchos temas específicos de la ingeniería, incluso algunos tocan muchos temas específicos de la ingeniería mecánica o de la ingeniería civil, sobre todo. Entonces, hay, digamos, que buscar en esos libros, sumergirse un poco en los libros para encontrar los ejercicios que podemos hacer con lo que estamos viendo acá, porque hay muchos que no podríamos hacer todavía. Entonces yo he extraído de ahí algunos ejercicios, este es uno. Entonces lo quise copiar porque una parte importante de los problemas es leerlos e interpretarlos, ¿cierto? Es una parte fundamental. Entonces
vamos a leerlo, dice: una barra prismática de sección transversal circular tiene una longitud de 3 metros y un diámetro de 30 milímetros. La barra está hecha de una aleación de aluminio con módulo de Young de 73 gigapascales y razón de Poisson de 1/3. Si la barra se carga con una fuerza axial de tracción de 120 kilonewton, ¿cuánto se alargará y cuánto cambiará su diámetro? Lo primero sobre lo que les quiero llamar la atención es sobre el lenguaje. Miren que hay un lenguaje que uno esperaría antes de este curso, ustedes tal vez no entenderían completamente. O sea, habla del módulo de Young, habla de la razón de Poisson, dice fuerza axial de tracción. Bueno, y nos pregunta cuánto se va sobre las deformaciones. Entonces, hay un asunto de lenguaje inicialmente. Ustedes ya pueden interpretar completamente esa pregunta que está ahí y es muy importante interpretarlo. Entonces, una forma de ayudarse a interpretarlo, este problema no tiene figura. Entonces, una buena idea para comenzar es comenzar haciendo una figura, ¿cierto? Llevando esto como a un resumen. Entonces, miren, una barra prismática. Esto es una barra prismática de sección transversal circular, que tiene una longitud de 3 metros, L de 3 metros, un diámetro de 30 milímetros. Está hecha con un material, dice acá que es una aleación de aluminio que tiene módulo de Young de 73 gigapascales, entonces voy a llamar al módulo de Young E, como lo hacemos típicamente, 73 gigapascales, y un coeficiente de Poisson de 1/3. Y está sometida a una fuerza de tracción axial de 120 kilonewton. Entonces voy a llamar esa fuerza, que es tracción, por eso el sentido, de 120 kilonewton. Entonces esto nos ayuda como a clarificar. La pregunta es cuánto se alarga esa barra y cuánto cambia el diámetro. Una cosa que salta a la vista, o que quiero que salte a la vista, es la combinación de unidades. Esto es muy típico en los problemas reales de ingeniería, ¿cierto? Es muy típico que se combinen, por ejemplo, unidades para hablar de longitudes. Entonces, es muy típico que los ingenieros digan una barra de 6 metros de 3/4 de pulgada de diámetro. Entonces, ahí no solo combinaron unidades, sino sistemas de unidades. O sea, usaron el internacional y el inglés en la misma frase. Y eso es muy típico. Entonces, uno debe ser capaz de moverse entre esos sistemas de unidades sin confusiones. Hay errores célebres de confusiones por usar unidades trocadas o confundir unidades del sistema internacional con unidades del sistema inglés. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Entonces, salta a la vista que hay unidades combinadas. Entonces, vamos a tener que tener mucho cuidado con eso más adelante. Resolvámoslo. Pero para resolverlo, entonces, ¿qué necesitamos hallar? Nos están preguntando por delta L y por delta D, ¿cierto? Ahora, quiero que piensen en esta pregunta: ¿qué modelo matemático usar y por qué? ¿Qué modelo matemático van a usar? De todos los que conocemos, modelos matemáticos para representar deformaciones, ¿qué modelo vamos a usar? Podemos usar la ley de Hooke que acabamos de escribir para el caso 3D, bueno, un caso particular de ese. ¿Qué caso es ese? ¿Uniaxial, 3D, 2D? Ese es uniaxial, ¿cierto? ¿Lo podemos usar? ¿Por qué estamos seguros? No estamos seguros. No estamos seguros.
En este caso, digamos que estamos seguros por una razón que no es la razón correcta. Estamos seguros porque es que no sabemos hacerlo de otra manera y esto es un ejemplo de clase, ¿cierto? Pero en la realidad no podemos estar seguros. Entonces, es importante responderse por qué, acostumbrarnos a eso. O sea, ¿bajo qué supuestos ustedes los van a hacer en la tarea? ¿Cierto? Como mínimo, necesitamos suponer que el comportamiento de ese sólido bajo esas condiciones que incluyen el valor de la fuerza es elástico lineal. ¿Qué pasa si esa fuerza es demasiado grande y esa barra se estira como una velita de dulce? ¿Las conocen? Se estira como una velita de dulce y se rompe. ¿Qué pasa si ese fuera el caso? ¿Qué tendríamos que responder acá? O sea, ¿por qué? O sea, ¿se puede usar el modelo matemático que acabamos de desarrollar, que asume que el comportamiento es elástico lineal? En ese caso no se podría. Listo. Pero suponiendo que el comportamiento es elástico lineal, suponiendo que eso se cumple, podemos usar el modelo matemático que hemos desarrollado. Incluso lo voy a usar en esta forma, lo voy a usar como sigma igual a E por E, que es el caso uniaxial. Y a partir de esto, pues ya es en realidad un ejemplo bastante simple resolverlo, es reemplazar en esta ecuación. Hagámoslo aquí brevemente o más o menos planteémoslo. ¿Quién es sigma en ese problema? ¿Quién es sigma aquí? Es el esfuerzo normal en la dirección principal de la barra, entonces sería P sobre, bueno, sigma promedio, ¿cierto? En la sección transversal, entonces sería P dividido por el área de la sección transversal, que no la tengo, pero tengo el diámetro. Entonces, sigma sería P sobre el área, con el área igual a pi de 2 sobre 4, ¿cierto? El diámetro lo tengo. Ese sería el esfuerzo. Pero vengan, permítanme, antes de eso, voy a bajar esto acá. A mí les recomiendo hacer una revisión como de las unidades. Pongan esas unidades de forma que sea consistente, que las puedas reemplazar enseguida. Entonces, el módulo de elasticidad o el módulo de Young son 73 gigapascales. Entonces yo voy a dejar eso en pascales mejor para no confundir. Entonces son 73 ¿qué? Por 10 a la 9 pascales. El coeficiente de Poisson, ese es adimensional, entonces sigue siendo 1/3 L. Voy a poner las longitudes en metros. ¿Por qué escojo ponerlas en metros? Porque es que los pascales son newton sobre ¿qué? Metro cuadrado. Entonces si tengo pascales y unidades de metros por ahí, se me pueden cancelar los metros. Entonces voy a poner las longitudes en metros. Y el diámetro son 30 milímetros, o sea 3 por 10 a la menos 2 metros. ¿Y qué más valores tengo ahí? La fuerza. P son 120 kilonewton, o sea 120. Es que son 30 milímetros. A ver, el diámetro son 30 milímetros. Eso es 3 por 10 a la menos 2 metros. 30, 1, 2, 3. 3 por 10 a la menos 2 metros. Y la carga son 120 kilonewton, o sea 120 por 10 a la 3 newton. Esto es muy aconsejable, poner todas esas unidades de manera que sean consistentes. Entonces, ahora sí vamos con esas unidades en mente, vamos a empezar a decir que sigma es la carga sobre el área está dada. ¿Y quién es epsilon? Epsilon aquí es la deformación longitudinal en la dirección principal de la barra. ¿Quién sería epsilon?
de la unidad 2. ¿Cómo se define una deformación longitudinal? Delta L sobre L. Y miren que aquí apareció lo que me están preguntando. Entonces, si yo tengo que sigma es igual al módulo de Young por la deformación, combinando todas estas cosas, yo puedo decir que sigma, que es P sobre el área, es igual a E por epsilon, que es delta L sobre L. De aquí lo único que no conozco es delta L, y eso es lo que me están preguntando. Entonces, despejo de ahí y delta L es igual a P por L sobre el área por el módulo de Young. Y lo que sigue es sustituir con mucho cuidado, eso sí lo hacen ustedes, y les da que delta L es 6.98 milímetros. Aquí en la respuesta ya me devolví a milímetros para no tener, para ponerle una unidad como conveniente. Ahora, ¿cuánto es delta D? ¿O de dónde sacamos a delta D? ¿En qué piensan ustedes? ¿Qué se les viene a la cabeza para responder esta pregunta? ¿Cuánto cambia la sección transversal? El diámetro de la sección transversal debido a ese alargamiento. ¿En qué están pensando? En la relación de Poisson, o incluso, quiero que tengan en cuenta esto, o sea, es en esta misma ecuación. O sea, aquí está toda esa información, porque miren, si yo me llevo esta ecuación para allá, el caso en el que estoy analizando, S11 lo llamé sigma, ¿cierto? Epsilon 11 lo llamé epsilon simplemente. Y, perdón. Lo que quiero hallar es en este otro caso. Este es el caso que me interesa, ¿cierto? Porque estoy preguntándome por las deformaciones longitudinales en la sección transversal causadas por el esfuerzo S11, ¿cierto? Acuérdense que estamos pensando en esto. Esta es la barra, este sería S11, y me estoy preguntando por un cambio en este diámetro que está en una dirección normal. Entonces, S11 sería S, perdón, sería sigma, el que estoy analizando. ¿Cuánto es S33 aquí? 0. ¿Y cuánto es S22 acá? 0, porque es solamente esfuerzo en una dirección, y epsilon lo llamé epsilon, entonces lo que me queda es que epsilon es igual a menos nu por sigma sobre E. ¿Qué es esto? Esto es la relación de Poisson, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que, voy a escribirlo aquí otra vez, que epsilon es igual a menos nu sobre E por sigma de la relación de Poisson, pues ya basta sustituir ahí, ¿cierto? Ya, cuidado, bueno, sigma, ¿cuánto dijimos que era? P sobre A. ¿Y cuánto es epsilon acá? Cuidado, epsilon es delta L sobre L. Epsilon es una deformación longitudinal unitaria. ¿Cuánto era epsilon acá? Delta L sobre L. Porque yo estoy pensando en la deformación longitudinal, ¿en qué dirección? 1. Entonces, en la dirección 1, la deformación longitudinal es delta L sobre L. En la dirección 2, ¿cuánto es la deformación longitudinal? Miren aquí la barra. Esta es la dirección 1. ¿Cuál es la dirección 2? Esta. Entonces, una deformación longitudinal en dirección 1 habla de un alargamiento o acortamiento de la barra.
Una deformación longitudinal en dirección 2 habla de ¿qué? De un cambio en qué longitud. Habla de un cambio en el diámetro. Entonces, en este caso, epsilon se refiere a un cambio de longitud en el diámetro. Entonces, para este caso, epsilon es un cambio en el diámetro ¿sobre qué? Sobre la longitud inicial de ese diámetro. Combinando todo esto, entonces tengo que delta D sobre D es igual a menos nu sobre E por P y por A. Y entonces delta D sería igual a menos nu P por D sobre A por E. Y aquí todo es conocido, ¿cierto? Sustituyendo, delta D sería igual a menos 0.02 milímetros. Ahora, una parte importante de esto, hay que responder, además porque hay que interpretar, ¿qué significa este menos? Significa que ¿qué le pasa al diámetro? Se acorta. Entonces, respondamos. O sea, acostumbrémonos a responder sencillamente. O sea, la barra se alarga, ¿cuánto fue? Se alargará 6, casi 7 milímetros, ¿cierto? 7 milímetros aproximadamente. Y el diámetro, ¿qué digo? Se acortará, ¿cuánto? Menos, así, ¿cierto que no? Así, porque el menos está, digamos, incluido al decir se acortará, o sea, se va a acortar 0.02 milímetros, listo, esa es nuestra respuesta. Entonces miren que en términos matemáticos esto es muy simple, esto es aritmética, álgebra, nada más. El cuidado está en cómo interpretar y aplicar el modelo matemático. Tarea. Esta es una tarea sobre la que espero que me pregunten. Listo, pero para que tengan preguntas hay que intentarla primero. Entonces, una placa de magnesio, eso es un metal, una placa metálica está sometida a esfuerzo biaxial. Ver figura, veamos la figura, está aquí, o sea, esa es la placa de magnesio y está sometido a esfuerzo biaxial, es decir, esfuerzo en dos direcciones. Y lo que representa estas flechas unidas por una línea continua es que el esfuerzo está aplicado de forma continua a lo largo de toda la sección. Es como si esta fuera la placa y estuviera, digamos, agarrada con una abrazadera a lo largo de toda la longitud, como si estuviera agarrada por una abrazadera y la estuvieran jalando, y lo mismo abajo y lo mismo a los lados. Eso es lo que representa ese esfuerzo distribuido que ven ahí. Entonces está sometido a esfuerzo biaxial, es decir, esfuerzo normal en dirección X y dirección Y, escogiendo ese como sistema de referencia. Y estos son los valores del esfuerzo, 30 megapascales y 15 megapascales. Bajo ese estado de esfuerzo se miden las siguientes deformaciones longitudinales unitarias. Epsilon X es 550 por 10 a la menos 6 y epsilon Y es 100 por 10 a la menos 6. Lo que necesitamos es determinar la razón de Poisson y el módulo de elasticidad del material, o sea, el módulo de Young, ¿cierto? Yo lo transcribí como estaba en el libro, pero es el módulo de Young, que cuando digamos acá módulo de elasticidad vamos a entender qué es ese específicamente, aunque hay otros.
Entonces, con esto terminamos la clase, hagan este ejercicio de tarea y espero que me pregunten si hay algún problema. Muchas gracias.